Elecciones en Venezuela. ¿Quién se sienta con el asesino? El informe de las Naciones Unidas sobre Venezuela cierra la posibilidad de que se realicen elecciones, según lo ha estado planeando el régimen. Esta semana el mundo conoció en detalle las alegaciones de una serie de crímenes de lesa humanidad cometidos sistemáticamente por el régimen de Nicolás Maduro contra el pueblo de Venezuela. En esta oportunidad, el vocero fue el máximo organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas, a través de un informe en el que acusó al régimen y a algunos de sus altos funcionarios, incluido al dictador Nicolás Maduro, de aplicar espantosas torturas, de asesinatos perpetrados por fuerzas de seguridad con técnicas como descargas eléctricas, mutilación genital, asfixia y violaciones sexuales. La convocatoria hecha por el régimen para efectuar comicios parlamentarios en diciembre se acrecienta aún más la duda sobre algún rasgo de transparencia en dicho proceso. Para el doctor Asdrúbal Aguiar, jurista venezolano y ex integrante de la Corte Interamericana, queda desechada la posibilidad de que las elecciones organizadas por el régimen sean justas e imparciales. ¿Puede un régimen criminal y represor convocar unas elecciones limpias y transparentes en Venezuela? Es imposible pensar en ello, destaca. Destaca que algunos actores políticos venezolanos, de quienes prefirió omitir el nombre, pero con la seguridad de que el pueblo sabe a quién se refiere cuando bajan la guardia y deciden entenderse con los represores. Esos mismos que han sido señalados como criminales de lesa humanidad se vuelven cómplices. Ese proceso de entendimiento y de diálogo con los criminales de lesa humanidad transforma a quien se le aproxima en una suerte de cómplice tácito o por omisión de esas criminalidades sistemáticas y contrarias a las leyes universales de humanidad. Aguiar recalcó que cuando se ven cárceles como La Tumba, celdas ubicadas en sótanos donde se asegura que se tortura a los detenidos y se observa que esta se repite en otras sedes militares, se descubren las mentalidades perversas que disfrutan y se ceban sádicamente en sus actos de maldad. Algo que se hace de manera deliberada, creando las condiciones y organizando a los agentes que cumplen estas tareas y que las hacen con la aquiescencia del más alto poder en Venezuela. Espero que al final, sobre todo hacia Europa, llame a la reflexión, sobre todo el canciller Josep Borrell, que ha tenido la desfachez de situar en paridad moral a este régimen represor y autor de crímenes de lesa humanidad con el mundo de la resistencia democrática, intentando corromperlo para traerlo a sus redes. Esa paridad moral establecida para hacer ejercicios retóricos de constitucionalidad y de democracia en un espacio que lo que hay es mortandad al margen total de la Constitución y de la ley. Espero que en este informe lo llame a reflexionar sobre toda la gestión que él intenta llevar adelante a Venezuela, al mejor estilo de quien fuera su amigo y jefe José Luis Rodríguez Zapatero. Acciones contra Venezuela, destacó. Aguiar se pregunta si es el lobby internacional que realizan personajes como el propio canciller Borrell para que se eliminen las sanciones que afectan a una dictadura represora como la que describe el informe de Naciones Unidas. Si esas gestiones tienen algún ápice de moralidad, ¿cómo se sostiene de cara a la opinión internacional sin violentar abiertamente las leyes básicas de la civilización humana? Un informe que llegó tarde. A juicio de quien fuera gobernador de Caracas, el informe de la Comisión de la ONU entregado este miércoles llegó tarde. Dichas denuncias ya se conocían desde el antecesor de la señora Michelle Bachelet y que coinciden en buena parte con las graves denuncias que durante su gestión ha venido haciendo Luis Almagro, secretario general de la OEA. Es un informe que está integrado por un soporte documental que supera las 444 páginas, pero cuyo resumen ejecutivo, su sola lectura, me recuerda como juez de la Corte Interamericana los informes tan graves que se hicieron con relación a las dictaduras militares del cono sur latinoamericano. Me refiero fundamentalmente a los gobiernos de Videla y Pinochet. Aquí se señala que solo se ha incurrido en asesinatos, sino adicionalmente en ejecuciones extrajudiciales, en torturas y otros tratos crueles, inhumanas y degradantes, incluyendo la violencia sexual.
indica que lamentablemente es un informe que llega con retardo, ya que se pudieron haber evitado las víctimas que ha conocido Venezuela si se le hubiese hecho caso a los informes preliminares del último alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, al que sustituyó Bachelet. El jurista rescata del amplio informe el hecho de que para poder haber llegado a este nivel de gravedad en sus prácticas criminales denunciadas en el informe, solo fue posible porque se encargaron de desmantelar el ordenamiento constitucional y democrático hasta un punto de favorecer una colusión entre poderes públicos que excluye por cierto a la Asamblea Nacional legítimamente electa en el año 2015, y la sitúan también como víctima de este proceso. Elecciones en manos de delincuentes. Para el ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el abogado Alejandro Rebolledo, la importancia de este informe es que responsabiliza directamente al régimen y determina claramente los patrones de conducta de cómo la dictadura de Venezuela aplica tortura, desaparición forzada, así como electrificación de las víctimas. El informe determina claramente la vinculación directa de Nicolás Maduro y de los ministros Néstor Reverol y de Vladimir Padrino López. Es importante por la responsabilidad individual con que esta misión estableció en el informe. Ellos pudieron conversar con funcionarios activos y establecieron cómo eran las órdenes entregadas de manera directa en casos específicos, con pruebas de cómo Maduro ordenaba directamente al Servicio de Inteligencia Militar, SEBIN, a llevar ciertas operaciones. Rebolledo asegura que el informe es la ratificación formal por las Naciones Unidas para aquellos que dicen que en Venezuela puede haber la posibilidad de existir alguna elección válida en los próximos meses. Estás frente a unos sujetos criminales, convictos y confesos. Lo que debe hacerse es ratificar cómo el Poder Judicial, las instituciones en Venezuela, están secuestradas por la delincuencia organizada transaccional, y este informe solo ratifica que esto es parte de su política de Estado criminal. Este informe no es de última hora, es de hace 20 años y todos los días. A su juicio, es importante que existan más sanciones y más contundentes contra estos personajes. Debe haber una revisión de la legislación y de los estándares internacionales. ¿Cómo es posible que un régimen que viola los derechos humanos, tiene un éxodo de su población de manera importante, pueda seguir teniendo de alguna manera relación comercial, económica y financiera y se haya invocado incluso en algunos foros internacionales para hablar de estos temas? Recalcó Rebolledo que en la Constitución de Venezuela se establece que los delitos contra el patrimonio público y los delitos de los derechos humanos no prescriben, por lo que afirma que siempre habrá justicia. Tenemos que seguir luchando para que se desenmascare aún más, saber cómo actúa el régimen, pero nosotros tenemos que lograr que se haga justicia, que estos sujetos sean condenados, sean sancionados. Hay que ir hacia la sanción penal y, por supuesto, una vez individualizados, como están en el informe, ya sabes quiénes ordenaron esas ejecuciones. ¿Se enfrían las relaciones con Venezuela? El presidente dominicano y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ratificaron el objetivo compartido por ambos países de lograr una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela. El nuevo gobierno de Luis Abinader no solo ha dado señales de un cambio de dirección en las relaciones diplomáticas y comerciales que se mantienen con la República Popular China y Estados Unidos, también ha sido notoria con las últimas desvinculaciones y designaciones del mandatario que los lazos con Venezuela han cambiado. Esta semana Luis Abinader destituyó a Mildred Guzmán Madera, quien era la embajadora dominicana ante Venezuela desde el año 2018. El presidente Abinader también destituyó a quien era ministro consejero, el segundo cargo en importancia dentro de la legación, y para esta posición ascendió a Jerjes Fleming Suriel Mota, en condición de interino en sustitución de Rafael Villalona Martínez. Suriel Mota ha sido consejero de la Embajada de Argentina y Colombia. El presidente dominicano y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ratificaron el objetivo compartido por ambos países de lograr una transición pacífica hacia la democracia en Venezuela, en la primera reunión que sostuvieron tras la toma de posesión del mandatario dominicano el pasado 16 de agosto. En varias ocasiones Abinader dejó claro que su política exterior con los Estados Unidos es especial y su prioridad es tener alianzas estratégicas con la primera potencia del mundo,
que representa el mayor socio comercial tanto de importación como de exportación de República Dominicana. Y la posición de Estados Unidos sobre Venezuela es muy clara: Maduro tiene que irse, dijo este viernes el canciller de Estados Unidos en una gira por Sudamérica con la misión de unir fuerzas contra el régimen venezolano. Sabemos dos cosas: que el régimen de Maduro ha diezmado al pueblo y que el propio Maduro es un traficante de drogas, dijo Pompeo, citado por el diario Clarín de Argentina. Uno de los principales intereses que tiene Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump lo ha dejado claro: es que se retome la democracia en Venezuela, siendo esta nación una de las tantas que reconoció como presidente a Juan Guaidó, opositor del régimen de Nicolás Maduro.